de la iniciativa que van a presentar mañana ustedes los coordinadores para ampliarles el periodo a los recién electos magistrados electorales. ¿Se puede? ¿No es retroactiva o es una acción leguleya? Bueno, es una iniciativa de reformas a un decreto de transitorios, de artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto al cuarto, donde se estableció el mecanismo de escalonamiento de integración de la Sala Superior del TRIFE. Entonces, para establecer que 2 serían electos para 3 años, 2 para 6 años y 3 para 9 años. Nosotros estimamos que hay una gran diferencia entre el magistrado de 3 y de 9 años, que no le da estabilidad en su puesto, que lo pone en condición de, no de vulnerabilidad, pero sí de desventaja frente a los entre magistrados que van a ejercer sus funciones 3 años contra los de 9. Si el propósito es el escalonamiento, el acuerdo que tenemos es para que los de 3 años desempeñen su función en 7 años. Los de 6 años suban a 8 años y los de 9 años se queden en ese periodo, en ese tiempo, en ese lapso. No se surte el efecto de la retroactividad. Recuerda que el principio de retroactividad es: no será aplicable una ley en perjuicio, de manera retroactiva, en perjuicio de persona alguna. Aquí no se trata de un derecho vulnerado a alguien con una reforma al transitorio para establecer que quienes fueron electos a 3 años vayan a 7, quienes fueron electos de 6 años vayan a 8 y quienes fueron electos de 9 años queden en 9 años. El propósito es, si es posible, eso todavía no avanzamos, pero así quedó dicho, ya el documento, el proyecto de la iniciativa ya lo tenemos los coordinadores, ya lo tenemos listo para firma, pero todavía falta que podamos decidir si turnamos a comisiones para que de comisiones regrese inmediatamente, o mañana aprobar el pleno con dispensa de todo trámite la iniciativa presentada, para que mañana mismo vaya a Cámara de Diputados. La siguiente pregunta, senador. ¿Usted cree que atenta contra la libertad de expresión este proyecto que analiza la Corte en materia de derecho de réplica para darle este derecho al aludido aunque la información sea cierta? Mira, ese es un debate que quedó muy ardiente, el tema del derecho de réplica sujeto solo a la información infundada, inexacta y que causara perjuicios. Hay criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Ya se ha alzado, creo, una reacción de parte de los medios de información para dar su posición frente a lo que dicen existe un proyecto en la Corte para resolverlo el 7 de noviembre, y que lo está elaborando el ministro Pérez Dayán. Yo voy a ser cuidadoso en este tema porque nosotros votamos en contra de esa ley, ¿sí? Nosotros votamos en contra, pero yo no estaré en favor de que haya límites a la libertad de expresión y que los medios de información se sientan que están limitados para poder dar a conocer la información. O sea, a contrario sensu, de que solamente que cualquier información, aunque sea verídica, pueda ser, respecto de ella pueda haber una réplica, pues también es un exceso. Entonces, veamos qué resuelve la Corte. Yo apoyo a la libertad de expresión para que se ejerza sin límites. En su momento nosotros estimamos que era un proyecto de ley que no cumplía todas las aspiraciones democráticas de este derecho tan importante. Votamos en contra como grupo parlamentario
¿sí? Y fue el PRD como partido que interpuso la acción de inconstitucionalidad. Así es que me pronuncio en favor de toda condición para que la libertad de expresión se ejerza de manera libre, absoluta, sin límites, ¿sí? Senador, dos temas. Uno, ¿qué opinión te merece lo que hablan de César Yáñez ahora de que trató de liberar a su novia en Puebla? Una, y la otra es la liberalización de las gasolinas para el próximo año. Dicen que va a crear más inflación. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero lo de César Yáñez, pues yo creo que está acreditado que sí intentó hacer alguna gestión para provocar un mejor trato o inclusive la libertad de la persona que dicen es su novia. Yo creo que es un asunto que no se concretó, más bien no se concretó porque la condición que le puso el gobierno de Puebla es que Andrés Manuel dejara de atacar al gobernador del estado de Puebla, o sea, la justicia por trato político, ¿no? Entonces, no se concretó, sí lo hizo. Él ya reconoció la veracidad de las declaraciones, como creo que muchos políticos pueden llegar a hacer de manera muy a menudo, cuando le pide algún conocido, alguna persona de su ámbito al que representa hacer una llamada, hacer una gestión hasta por escrito para un trámite relacionado con un procedimiento legal, pues lo hacen todo el tiempo, ¿eh? Pues aquí la crítica radica en que lo sitúan por el vocero de Andrés Manuel López Obrador y por la condición de que ellos asumen de absoluta transparencia, absoluta limpieza. Pero es algo que está acreditado, ¿no? O sea, está acreditado y que no se concretó. Punto. ¿Sí? Pero esto que pregunten cuántos lo han hecho y cuántos no lo han hecho. ¿Sí? Es algo que suele ser muy común, muy común. ¿Qué otra pregunta, Gallita? Lo de la inflación, si podría causar esta liberalización de las gasolinas. Y la otra, si también ustedes estarían en el tenor de apoyar a Gamboa del asunto de la ley militar. Bueno, mira, lo de las gasolinas. Se está adelantando un año el tiempo en el que los precios de las gasolinas tendrán que tener el precio del mercado, ¿sí? Porque hoy, pues, sin duda ya aparecieron grupos gasolineros distintos a Pemex, pero sigue siendo solo la gasolina del monopolio Pemex la que ellos venden. Entonces el precio sigue siendo el mismo. Cuando se entre la liberación de la gasolina, estaremos, porque ya hay grupos de gasolineros extranjeros, Shell y otros que se han mencionado, que van a poder importar su gasolina y la van a poder vender al precio de importación. Y entonces vamos a ver qué efecto le provoca a la empresa pública Pemex, productiva Pemex. Ese es el efecto que tiene que provocar, pero yo creo que de las cosas por las cuales la gente puede pensar que fue útil las reformas que hicieron es por una gasolina más barata, porque la gasolina, el precio de la gasolina está determinado no solamente por el costo de producción, sino por el impuesto. El régimen fiscal para la venta de gasolinas es donde se pone mucha de la recaudación. Por eso los precios, el aumento de la gasolina, tenían propósitos de recaudación fiscal, no los que se dijeron, no las causas que se dijeron había. Así es que ya es una decisión que se asumió. Vamos a ver si hay regulación y control en la entrada a nuestra economía de grupos gasolineros extranjeros. Vamos a ver las reglas, pero si el impuesto va a seguir determinando el precio de la gasolina, aunque haya liberalización de las gasolinas, no va a haber mejora en la venta del precio de las mismas, porque en ese caso el que pierde es el Estado al dejar de cobrar el impuesto, aunque sea una gasolina barata.
¿Sí me ¿Se puede explico? dar la inflación entonces? La inflación tiene que ver con muchas cosas, sí con la gasolina, sí con el aumento del el costo de los productos básicos, así es un factor, es una materia que determina los costos de muchos productos y claro que sí, podría haber inflación. Senador, Yo yo le me quiero faltó preguntar. una pregunta. Lo de si apoyarías a Gamboa en su... Sin duda que sí, no apoyaré a Gamboa, es una posición que ya tenemos desde hace tiempo. O sea, el PRD, pues claro que tiene esfuerzos comunes con otros grupos parlamentarios, ¿sí? Nosotros nos hemos pronunciado para que el ejército ya tenga una regulación que le permita acciones legales y no esté escudándose solamente en el hecho de que actúen actos de flagrancia, ¿sí? La realidad en la cual el ejército es determinante en el combate al crimen organizado es una realidad existente. Ya no hay retroceso en eso. Nadie puede imaginar cómo el ejército otra vez en los cuarteles sin que haya una fuerza del orden capaz de combatir al crimen organizado. Entonces, estamos de acuerdo en una propuesta, que iniciaron una propuesta en esa materia. Sí, Senador, buenas tardes. Sobre esta iniciativa que van a presentar, le quiero preguntar si este apresuramiento es porque necesita estar antes del 4 de noviembre No. que asuma. ¿Por qué no darle el tiempo tradicional, vamos, de comisiones y esto? Y dos, preguntarle si ya negociaron o hablaron con la Cámara de Diputados para que le dé celeridad a este proceso. La segunda pregunta que le quiero hacer, senador, es en torno al paquete de ingresos. Los sectores empresarios, el sector empresarial y algunos especialistas alertan que el haber subido la estimación del tipo de cambio y el haber, hecho un ajuste a la plataforma de producción de Pemex y generar estos 51,000 millones de pesos adicionales, está tomado de pinzas muy, muy débiles. Que el Senado tiene que hacer una reflexión profunda al respecto para evitar una consecuencia negativa en lugar de algo positivo que se busca. Y quiero saber si ustedes en el PRD coinciden con esta visión o consideran que es correcto lo que hizo la Cámara de Diputados. Y la tercera pregunta, senador, también tiene que ver con lo de los militares, pero hay una minuta que aprobó el Senado de la República en 2011, que es una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde viene ya esta regulación a los militares. Fue aprobada por unanimidad en el Senado, incluso la trabajó el PRD, Pablo Gómez, Tomás Torres, pero está parada en Cámara de Diputados. ¿Harían ustedes un exhorto a Cámara de Diputados para que ya la saque de la congeladora y, digamos, empezar el peloteo que debía de haber sido para enriquecer esa minuta? Gracias. Bueno, primero, las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial. Vamos a ver, no lo hemos decidido. Si mañana con dispensa de todo trámite aprobamos o turnamos a comisiones. Vamos a ver. Si en esto no solamente fue idea nuestra, salió del Senado, lo de la ampliación del plazo, sí, la compartió gobierno, en las formas como se avanza en el proceso legislativo, así se dan las cosas. Y yo no veo que diputados deba de oponerse, porque no es un asunto de interés partidario, sectario, es un asunto de estabilidad en el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. O sea, yo no he hablado, ni sé que se haya hablado con diputados, pero sí te quiero decir que es un tema que fue acordado por los grupos parlamentarios acá en el Senado, exceptúa al PT, pues para que no sea que le vayan a preguntar a don Manuel y vaya a descalificar todo, y por el gobierno, Así es que no hay problema si se turna comisiones, no es requisito que sea aprobada antes del 4 de noviembre, no lo es, o sea, no determina que antes de que se instalen haya una ley que establezca un nuevo plazo. Entonces las cosas están bien y creo que estamos haciendo lo correcto en ese sentido.
El otro tema es el tema de la variación del tipo de así cambio y es. la plataforma de producción. Mira, pues hubo mucha presión en Cámara de Diputados sobre tener más recursos para poder hacer asignaciones, ¿sí? Y sin duda que esto casi es una ocurrencia, ¿eh? Eso de que derivado de la paridad, el cambio de la paridad en el precio del dólar de 18.30 y tantos a 18.50 y tantos, que sin duda tiene razón, ¿eh? Porque cuando se mandó el paquete económico, el promedio estaba en 18.30 y después llegó a 20, ¿sí? Y entonces las proyecciones que tiene es que puede ajustarse a 18.50 y que de ahí se obtenga dinero, sí, pero también se incrementa la deuda, ¿sí? Del aumento del precio del peso frente al dólar. Lo otro es una plataforma petrolera que se había dicho que iba a ajustarse a menos 200,000 barriles diarios y ahora se va a llevar a menos 180,000, 181,000, porque son 19,000 barriles diarios. En una empresa que tiene un proceso de transformación, a la que le han quitado mucha infraestructura productiva, de extracción, sobre todo. Ya refinación casi no hay, pero de extracción. Entonces, claro que depende de estos 51,000 millones de factores no definidos y que tiene que ver más haberlos aceptado con la necesidad de ajustar asignaciones para que el proyecto de presupuesto de egresos camine, ¿sí? Yo me hubiera querido más que tuviéramos un paquete económico sin moverle nada como llegó el Ejecutivo a que se incorpore esto. Es mucho más responsable, es mucho más responsable. El bajón de 2.3 en casi todas las entidades federativas y en todos los rubros, el 35% en el caso del gobierno de la República y sus dependencias, pero otra vez vuelven los desajustes con estas circunstancias. Es que como grupo parlamentario no hemos definido cómo vamos a votar el paquete económico. Sí vamos a tener un desempeño responsable de esto, no es un momento en el que se puedan estar haciendo inventos fiscales para decir que si movemos este y este factor vamos a salvar a la patria. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, pero sí nos preocupa esto que hicieron en diputados solo con el propósito de tener dinero para asignar, hacer asignaciones en muchos rubros, ¿sí? ¿Y lo de seguridad nacional? Mira, lo de seguridad nacional, a ver, no conozco el proyecto que se aprobó en senadores y se envió a diputados, habría que revisarlo. Si reúne las características de la realidad de hoy, adelante. Pero son cosas tan cambiantes. La visión que se tenía del desempeño del Ejército y la Marina en el 2011 y como la plasmaron los legisladores, puede no ser la que hoy se tiene en el país. Han pasado muchas cosas, han evolucionado muchos hechos, el crimen organizado ha evolucionado en sus comportamientos, vamos a ver, pero lo que sí nosotros vamos por la regla de que el Ejército necesita un marco legal que le permita actividades legales, porque hoy mucho de lo que hace, pues ya ni siquiera nos preguntamos si es legal o no, pero en su mayoría no lo es, porque ellos solamente actúan por flagrancia, es decir, como si veníamos pasando y nos encontramos que hay disparos y por eso nos metimos, y nos encontramos, no, ellos hacen toda la inteligencia policial contra el crimen organizado, en su mayor parte corre a cargo del Ejército y de la Marina. O sea, claro que sí, las policías civiles están rebasadas en nuestro país. La gendarmería fue un fracaso, ¿sí? Fue un fracaso, se quedaron en 5,000 integrantes caros que no pudieron hacer otra cosa más que ir a hacer operaciones de
desbloqueo de carreteras, en eso los ocupan, ¿sí? Pero al combate al crimen organizado ellos no se meten. ¿Por qué digo de la gendarmería? Porque era la estrategia de este gobierno, que se formara una fuerza de policías civiles, pero con elementos paramilitares, exmilitares. No digo, perdón, es porque esa palabra es muy fea, es muy sudamericana, ¿ah? Exmilitares. O sea, soldados y soldadas, no sé si es el nombre correcto, no quiero equivocar, qué tal si agredo, pero mujeres y hombres soldados, pues, del ejército, se fueron a formar parte de la gendarmería para que el problema del crimen organizado pasara de ser ya no de seguridad nacional a de seguridad pública, pero no pudo alcanzarse el fortalecimiento de una fuerza del orden que distinta al ejército y la marina se ocupara del combate al crimen organizado. ¿Está bien, Leti? Gracias. Por favor. Sí. Senador, preguntarle su opinión sobre esta propuesta para prohibir los camiones de doble remolque y también su opinión sobre este desplegado que hacen pues panistas para pedir a su presidente que se defina rumbo al 2018. Mira, primero decirte que le hemos estado estudiando al tema del doble remolque. Hoy tengo mucho más información de la que tuvimos cuando formulamos nuestra iniciativa y estamos cada vez más convencidos que se debe de prohibir. Bien lo digo también que la prohibición no puede ser de un día para otro. Tiene que haber un proceso de transición para eliminar el uso de los dobles remolques en carreteras mexicanas. Esto no solamente tiene que ver, o sea, los riesgos que provocan los dobles remolques no solamente tienen que ver con el doble remolque en sí y sus dimensiones y su peso, que mecánicamente, imagínense, no hay frenos que puedan parar a un transporte que pesa más de 100 toneladas, no hay frenos, pues, sino tiene que ver con las carreteras, con el tipo de carreteras que tenemos en México, con la orografía de nuestro territorio. Acuérdense del eje volcánico y de la Sierra Madre Oriental y Occidental y todo lo que tenemos, que es un nudo de carreteras en el país, y lo que provoca ello: curvas, pendientes, subidas, bajadas, la forma tan precaria como se han construido el sistema carretero en México. Entonces, tenemos más información y quiero hacer un pronunciamiento. Me preocupa que SCT, antes de desahogar un foro, que por cierto puede ser un foro distractor, el que se va a llevar a cabo aquí el miércoles, entre la SCT y el Senado, tiene intenciones que también son distractoras y desorientadoras. Antes de llevar a cabo el foro, la SCT ya se pronunció a favor de que, o más bien en contra de que los dobles remolques dejen de circular. Es mentira que provocaría desabasto, es mentira, ¿sí? No tiene justificación alguna eso de que provocaría desabasto. Por eso tenemos que hacer una transición. Yo creo que es 2 años el tiempo que se debe de dar para que los dobles remolques dejen de circular. ¿Y qué tiene que incrementarse? Con dobles remolques o sin dobles remolques, pues mucho mayor supervisión, mucho mayor. ¿Dónde están las básculas a donde a cada tráiler, cada camión, Torton, Rabón, así se llama, seguramente ustedes también lo saben, a cada unidad uniarticulada o doblemente articulada, se le pese, se le mida? ¡Ay, sí las hay! Pero yo por lo menos nunca he visto ninguna. ¿Sí? Nunca. La otra es la cultura del respeto a la norma, cosa que en México adolecemos mucho de ello. Los choferes. Las empresas que presionan a sus choferes para hacerlos manejar 24 horas continuas, por ejemplo. Es un asunto de competencia económica. Es decir, el doble remolque lo que hace es abarata la carga, pero no se refleja en el precio del producto.
no se refleja. Y afecta sin duda al hombre camión, al llamado hombre camión. Entonces, miren, en Estados Unidos, dijeron los de las SCT y los de la Concamín, yo los escuché, que se autorizaban los dobles remolques, sí, pero saben que son remolques pequeños, no largos. Es uniarticulado el transporte en Estados Unidos. Y cualquiera que sea su longitud, porque son cajas hasta más largas que las que hay acá, pero es una sola caja, no puede llevar más de 23 toneladas de carga y 32 toneladas de peso bruto vehicular. Peso bruto vehicular es, si sumas el tractocamión, la caja y la carga. ¿Sí? Entonces, hay un respeto en la ley, el sistema carretero, ¿no? Si les digo, por ejemplo, el sistema carretero en Estados Unidos construye curvas que van de 15 a 20 grados de inclinación y utiliza de 500 a 1000 metros para construir las curvas. Son curvotas, pues, y no pronunciadas. Aquí lo que se hace es, son curvas de 30 a 40 grados cerradas y se construyen, se utiliza una distancia de 300 metros. La otra es lo angosto de las carreteras. Un doblemente articulado necesariamente se come 1.60 del carril contrario, que en una curva que no ves te lleva a un choque de frente, porque si no lo hace, se sale él. Si lo hace en su carril, se sale. Y hay una bola de cosas, por ejemplo, el efecto chicote. Yo te digo, comienza uno a ver y comienza uno a decir, pobre de nosotros los que vamos en carretera acá. Entonces, el efecto chicote es, tú llevas tu tractocamión, primer remolque y segundo remolque. Si hay un viraje de emergencia, el tractocamión vira a la derecha si es a la derecha. El primer remolque vira a la derecha, pero el segundo remolque vira a la izquierda. Vira a la izquierda. Entonces, cuando hay un carril, van en carril de alta, que siempre van los canijos, y se presenta una emergencia y hacen un viraje, el primer remolque les responde, pero el segundo, pum, y se pega contra el carril. Entonces, ¿qué tienen que observar? Pues todos el autotransporte debe ir en carril confinado a la derecha. Debe ir a no más de 80 kilómetros. Debe de ir con luces prendidas y debe de ir a una distancia de 100 kilómetros entre vehículo y vehículo. ¿Si se puede cumplir? No. Si no prohibamos el doble remolque. La otra es el estado mecánico de los remolques. Pero dice el secretario de Comunicaciones que eso ya está en la cancha de los legisladores, porque si lo aplican ellos, muchos se van a amparar. Entonces, que eso le corresponde. Por eso ya necesitamos la modificación legal. la modificación a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, que obligue a la Secretaría a hacer una modificación a la norma oficial 012. Hasta parecen que sé de transportes, ¿no? Sí, está como- Senador, yo más quisiera preguntarle una cuestión sobre el PRI. Pero igual faltó su opinión de lo de desplegado para ganar el Senado. Pues yo creo que sí debe de hacerlo, ¿eh? No debo tomar opinión en un asunto de otro partido, pero si eso ayuda al PAN a mejorar sus reglas internas de democracia, pues debe de hacerlo. Yo creo que sí. Es sano que haya democracia interna y que lo que está a la vista, que el presidente nacional del PAN asume los espacios de su partido para ganar posicionamiento político. Si eso no ayuda a los otros aspirantes, pues creo que es una responsabilidad para que lo haga. Sí. Por eso hay que hacer una reforma al modelo de comunicación política, cosa que yo pensé iba a ocurrir arrancando este periodo legislativo. Una reforma política. Como uno de los temas de reforma política, hacer una reforma al modelo de comunicación política.
la desespotización de la política. No, porque entonces ya no tenemos cómo promocionarnos. ¿Sí me explicó? Ahí resuelves todo, para que nadie se quiera pasar de listo. ¿Pero qué pregunta? Lo del PRI, que el presidente del partido del PRI siempre está hablando de transparencia, de una renovación al interior, de menos corrupción, de que ya no es un partido corrupto, y está defendiendo, dice que va a sacar durante 8 años, lo va a expulsar, pero bueno, no es una posición media cínica, porque Borges y los otros que están también señalados por la ley. Mira, no actuaron a tiempo, el gobierno federal se volvió un solapador de muchas cosas, y hablo no solamente de este gobierno, del anterior y del anterior. Los excesos de los gobernadores no han sido limitados por el gobierno federal. Se ha dejado que se constituyan en verdaderos virreyes, verdaderos señores feudales en sus estados que quieren controlar la vida económica, política y social, que manejan los recursos a su antojo, sí, que cometen todo tipo de excesos, que se enriquecen sin límite, que crean una clase de privilegios enorme en sus estados, crean una condición de privilegio. ¿Y acaso la federación no está enterada de eso? ¿Por qué no actuaron a tiempo? ¿Por qué no actuó a tiempo este gobierno contra Duarte, contra César Duarte? ¿Sí? ¿Por qué no actuaron a tiempo contra Padres? Y ahí están todos los partidos, ¿eh? Desafortunadamente, en el tema de la corrupción hay que ver la condición humana, no el tema de los partidos. No se diferencia al político por el partido al que pertenece, es la condición humana. Ahí está lo trágico de esta política. Pero bueno, parecería como que pues algo cínico, ¿no? O sea, Sí, bueno, yo no le voy a decir así a Enrique Ochoa, porque le dije algo y después me reclamó. Le voy a sacar un video y luego... No, y luego va a meter sus trolls, porque el PRI tiene 200,000 cuentas, cuentas de internet, desde Twitter, desde donde sí, te responde, no. Pero es bochornoso, ¿no? Pero yo creo, a ver, el papel de Enrique Ochoa es un papel de un presidente que tiene pocos elementos para poder acreditar y que la gente le crea que está encabezando un combate a la corrupción. Tiene muy pocos elementos. O sea, es un asunto de que quién puede creer que hay un combate de la corrupción desde el PRI. ¿Quién puede creer eso? Va a aparecer el escándalo pronto, si no dejan que Javier Corral actúe como creo que va a actuar y presente todo un mundo de corrupción en Chihuahua. Y entonces va a decir que van a iniciar un proceso de suspensión de derechos a César Duarte, ¿verdad? Y después ahí tienen a Moreira, ¿no? Que es un distinguido priista. Digo, por eso no es posible que Enrique Ochoa, más allá de sus esfuerzos, se le pueda creer que sí está encabezando como presidente nacional del PRI el combate a la corrupción. Hasta el presidente, ¿no? Y reparte porque culpas diciendo que es en todos los partidos políticos. Y sí, efectivamente, pero como que ya está... Pues para eso está la ley, ¿no? Para eso está la ley, para eso hicimos el Sistema Nacional de Corrupción, para eso pronto habrá un fiscal anticorrupción. Se tendrá que aplicar la ley. Es una respuesta de verdad muy, muy simple, pero que llega al fondo, ¿sí? Que se aplique la ley.